dado que la huerta orgánica es un sistema de producción orgánico, tenemos que definir qué es un sistema de producción orgánico. Y nosotros decimos que es un sistema de producción donde todas las prácticas de gestión que realizamos van a ser en armonía con la naturaleza. Nosotros vamos a respetar, a imitar, a observar la naturaleza. Cuáles son los mecanismos de equilibrio y estabilidad que le permiten a la naturaleza perdurar y evolucionar en el tiempo. Cuando decimos que un producto orgánico, ¿qué significa que sea libre de sustancias contaminantes o libre de sustancias químicas, de síntesis química? Bueno, ahí eso va más allá de lo que quiere decir, ¿tá? Porque representa una forma de encarar la vida y la productividad de la naturaleza, incluyéndonos en sus leyes en forma respetuosa sin provocar daños a la naturaleza. Por eso decimos que la vida en la naturaleza está organizada en sistemas. La agricultura orgánica se sustenta en una filosofía de vida que se basa en el hecho de que todos los seres vivos que están en el planeta son importantes. ¿Por qué? Porque todos cumplen una función y todos viven en un mundo de mutua ayuda. Desde las estructuras más simples a las más complejas, todas viven en un mundo de mutua ayuda donde producen información y materia para que funcione el todo. Esta es la esencia de la agricultura orgánica. Por eso cuando decimos que la vida está organizada en sistemas, esos sistemas son muy definidos, autosuficientes. Y en esos sistemas hay una perfecta relación entre los animales, las plantas y el medio que los rodea. Entonces, ¿cuál sería la función de nosotros, los seres humanos, en ese sistema? Bueno, la función nuestra es actuar como mediadores, tratando de crear las condiciones más naturales posibles para que las plantas puedan crecer fuertes y sanas. Y esta es la armonía de la que se habla en un sistema de producción orgánica. Acá los aspectos técnicos, agronómicos, están muy vinculados con los aspectos filosóficos, que están representados por la unión del hombre con el universo que lo rodea. Y en un agroecosistema orgánico como es una huerta orgánica, esto se manifiesta en toda su magnitud. ¿Cuándo una verdura o una fruta es orgánica? Bien, es orgánica cuando respetamos los mecanismos de equilibrio y estabilidad que tiene la naturaleza. Vamos mucho más allá de que sea libre de contaminantes. En los ecosistemas orgánicos se cumplen los ciclos de los sistemas naturales, ¿tá? Estos ciclos están formados por los productores de la naturaleza, los consumidores y los degradadores. ¿Qué son cada uno de ellos? Los productores son las plantas, que son las verdaderas productoras de alimento, ¿tá? Las plantas son capaces de transformar sustancia inorgánica en materia orgánica, usando la energía del sol y pigmentos como por ejemplo ese pigmento verde que es la clorofila. Estos son los productores de alimentos. Por otro lado, en un sistema orgánico tenemos los consumidores que cumplen una función importante. Son los animales herbívoros, por ejemplo una plaga de la huerta, y los enemigos naturales que controlan esa plaga. En este caso, una plaga muy común en una huerta orgánica son los pulgones, que son unos pequeños insectos de color verde que aparecen mucho en los tallos de las plantas, pero en la naturaleza hay muchos enemigos naturales de los pulgones. Uno de ellos es la crisopa, ¿tá? Otro es la mariquita, esa roja con 7 puntos negros, otro es el tatadiós, por ejemplo. ¿Qué hacen? En el caso de la crisopa hay una larva de crisopa. La larva es una excelente devoradora de pulgones, que es una plaga de la huerta. Y una larva que apenas mide 2 milímetros es capaz de consumir hasta 60 pulgones en una hora. O sea, como 2000 a lo largo de todo su ciclo de larva. En el caso de las mariquitas, tanto la larva, la ninfa como la adulta es excelente devoradora de pulgones. Y una mariquita adulta es capaz de consumir entre 800 a más de 1000 pulgones en un mes, ¿tá? Pero en la naturaleza, aparte de ellos, hay otros enemigos naturales. Por ejemplo, los sapos, en un sistema orgánico cumplen una función muy importante, las ranas, los pájaros y las arañas. Y es tan interesante el trabajo que hacen las arañas en la huerta, que cuando una plaga aumenta mucho su población, la actividad de las arañas se concentra en dominar a esa plaga, ¿tá? Por eso decimos que la naturaleza es muy sabia. El tercer componente de un sistema orgánico son los degradadores del suelo. Son los microorganismos
que mantienen vivo el suelo y que le llamamos también detritívoros porque desintegran la materia orgánica y también liberan en el suelo sustancias simples para que las plantas los puedan aprovechar. En la agricultura orgánica, el suelo es el principal componente del sistema. De nada sirve la mejor semilla, la mejor planta, si no tenemos un suelo rico en materia orgánica. Y acá finalizamos este primer Nosotros dijimos en el primer encuentro que en la agricultura orgánica tratábamos de respetar e imitar los mecanismos de equilibrio que tiene la naturaleza. Entonces, de la observación paciente de esos mecanismos de equilibrio, surgen los principios de la agricultura orgánica, que vamos a tener que aplicarlos si queremos tener éxito en nuestra huerta. El primer principio de biodiversidad del sistema, ¿qué significa? Que en mi huerta yo voy a plantar diferentes plantas. Voy a plantar plantas que tengan porte alto y bajo para aprovechar al máximo la energía del sol, plantas con sistema radicular superficial y profundo para optimizar la utilización y el reciclaje de nutrientes y de agua del suelo, plantas con diferentes colores. Es muy común ver en las huertas orgánicas plantas florales con flores amarillas, blancas, celestes, rojas. La función que cumplen es atraer a los enemigos naturales, porque cuando el enemigo natural no está actuando sobre la plaga, necesita alimentarse del néctar de las flores. También en la huerta van a haber aromáticas. Las aromáticas cumplen funciones muy importantes. Hay algunas que repelen insectos plagas. Por ejemplo, la lavanda, por ejemplo, el romero, la ruda, el ajenjo, la menta, las que son de aromas más intensos. Pero hay otras que atraen insectos benéficos, por ejemplo, polinizadores o enemigos naturales. Y entre ellas tenemos el cibulet, la albahaca, la salvia, el apio, el perejil. Vinculado con este concepto de biodiversidad, tenemos que aclarar dos cosas. ¿A qué llamamos asociación de cultivos y a qué llamamos rotación de cultivos? Asociar es plantar cosas diferentes en mi espacio, por ejemplo en mi cantero. Ese significa la biodiversidad en espacio, eso es asociación. Y rotación significa la biodiversidad en el tiempo, o sea que cuando yo planté un cultivo de hoja, en la estación siguiente voy a sembrar un cultivo que puede ser de raíz, por ejemplo zanahoria, remolacha, o un cultivo de fruto, por ejemplo tomate, por ejemplo morrón. Eso se llama rotar. ¿Por qué? Porque la rotación impide la permanencia y que se reproduzca la plaga en el sistema. Rotar lleva a eso. De la biodiversidad del sistema, o sea, de mi huerta, se genera una estratificación, o sea, hojas que van a estar en distintos niveles, de tal manera que una determinada plaga, para poder encontrar la planta específica de cuál alimentarse, demora más tiempo en poder ubicarla. Y en ese tiempo son mayores las posibilidades de que sea interceptado por su enemigo natural que lo va a controlar. Acá el primer principio. El segundo principio era el principio de fomento de la actividad biológica del suelo. Con la actividad biológica de los microorganismos del suelo se obtienen los nutrientes que las plantas necesitan para alimentarse. Y como dijimos, el suelo es un factor fundamental. El suelo en la naturaleza es producto de millones de años, el proceso de formación del suelo. Y en nuestro planeta es una delgada capa, lo que sería la piel de una manzana. En la agricultura, el suelo ideal para poder cultivar es un suelo donde, en proporción, el 50% del suelo corresponde a elementos sólidos y el otro 50% en partes iguales, 25% de agua y 25% de aire. Estos suelos en la parte sólida tienen un 5% de materia orgánica y el 45% restante corresponde a elementos minerales. Lo que hacemos nosotros en el manejo de la huerta es tratar de mantener ese 5% de materia orgánica del suelo. Y es lo que hacemos cuando colocamos compost o humus de lombriz en nuestros canteros. Estos suelos son los suelos que tienen mejor retención de agua, son suelos de fertilidad media y alta y son suelos donde los nutrientes están fácilmente disponibles para las plantas. Ahora bien,
¿Cuáles son los abonos orgánicos que usamos en la huerta? Usamos compost o usamos humus de lombriz. El compost resulta de la digestión por parte de los microorganismos del suelo de la materia orgánica. Por ejemplo, acá tenemos un compost, ya el proceso finalizado. Y acá tenemos lo que sería el lombricultivo o humus de lombriz. Si nosotros damos vuelta, observamos lo que sería un núcleo de lombrices. Están todas completas. Esta cantidad, este núcleo de lombriz, es suficiente para realizar una vermicompostera, por ejemplo, en un cajón. El compost es lo que resulta de la digestión de los microorganismos del suelo. El suelo es un medio pleno de vida. En el suelo encontramos bacterias, algas, protozoarios, nemátodes, pequeños insectos, lombrices. Bien, ¿cómo se hace un compost? Lo ideal es hacer una abonera o una compostera en un cajón semejante a este, en un cajón de mercado. ¿Qué ingredientes vamos a usar? Los restos de cocina, cáscaras de fruta, cáscara de verdura, yerba, café, té, cáscara de huevo, descartes del huerto, también algunos restos vegetales como pastos, hojas, por ejemplo. Y también de disponer podemos poner estiércol, pero estiércol que puede ser de vaca, de oveja, por ejemplo, de caballo. Vamos a poner el material en capas. Lo importante es que cuanto más fraccionado esté los materiales que yo voy a poner, las cáscaras, el proceso va a ser más eficiente y va a demorar menos tiempo. Se colocan los restos vegetales, hojas, cáscaras de fruta en forma de capas. Le ponemos también unas capas de tierra porque de ahí es donde van a venir los microorganismos que van a digerir esa materia orgánica. Y una cosa fundamental es la humedad adecuada. Como es un proceso de digestión aeróbica, el suelo no puede estar saturado de agua. Tiene que haber una buena aireación. Es por eso que una vez que yo formé mi compostera con esos residuos que ya dijimos, y con la materia orgánica y el estiércol, a los 15 días yo voy a venir y lo voy a remover con una pala. En este caso, este compost ya lleva 2 meses de comenzado el proceso, por eso está prácticamente finalizado. Cuando yo recién lo puse, estaban las cáscaras que podíamos identificar. A los 15 días de iniciado el proceso, yo venía con la pala, lo daba vuelta y trataba de que la humedad sea adecuada, que es esto o un poquito más. No puede estar muy seco ni saturado de agua. Bien, este proceso puede llevar 3 meses, 4, 5, 6, dependiendo de la época del año. En invierno los microorganismos tienen las funciones más lentas y el proceso puede llevar 6 meses, mientras que en primavera-verano el proceso puede llevar 3 meses. Lo que resulta es una tierra negra, esponjosa, porosa, que es ideal para poner en nuestros canteros en otoño y en primavera, para reponer todos los nutrientes que las plantas extraen a lo largo de su ciclo. Y el otro abono orgánico sólido que usamos en la agricultura orgánica es, por ejemplo, el vermicompost. Para realizar una vermicompostera, los materiales son los mismos que en la compostera. Residuos de cocina, como ya dijimos, las cáscaras, también podemos poner pasto, residuos de malezas, estiércol si disponemos, pero sobre todo necesitamos un núcleo de lombrices rojas que pertenecen a la especie Eisenia foetida, que son muy eficientes en digerir la materia orgánica del suelo. Se les llaman también lombrices rojas o californianas, porque fue en California en donde se descubrieron sus propiedades. Bien. Entonces, en mi cajón, donde voy a poner todos los materiales, al igual que hablamos en la abonera, voy a introducir un núcleo de lombrices rojas, que son las que entran en la palma de una mano, como las que vemos acá. Bien. Las lombrices son muy eficientes. Si nosotros comparamos el compost que resulta de la abonera y el humus de lombriz, el nivel de proteína es mayor en el humus de lombriz. Esa es la diferencia. Si tenemos que disponer de los dos, por supuesto que podemos usar mejor el humus de lombriz. Acá vamos finalizando este segundo encuentro y nos vemos en el próximo. En la naturaleza existen 2 formas de obtener plantas. A partir de semilla, que es lo que llamamos propagación sexual,
o a partir de partes de la planta, que es lo que llamamos propagación asexual. Por ejemplo, la frutilla se propaga a través de plantas hijas o hijuelos. El cibulet a través de división de matas, donde se separa la gran mata en matitas individuales. Con respecto a la obtención de plantas a partir de semilla, existen dos formas de siembra. Lo que llamamos siembra directa o de asiento, que se realizan las semillas más grandes, por ejemplo, las leguminosas, por ejemplo, maíz, por ejemplo, girasol. La siembra directa significa que desde el momento que yo siembro la semilla, todo el ciclo de cultivo ocurre en el mismo lugar. Pero también existe otro tipo de siembra y es la siembra en almácigos. Los almácigos se realizan generalmente para las semillas más pequeñas. Por ejemplo, las semillas de lechuga, que son muy pequeñitas, que miden menos de 1 milímetro. Estas semillas necesitan cuidados especiales. La plantita, una vez que emerge, necesita un cuidado prácticamente individual. Ahora bien, ¿cómo se hace el almácigo? ¿En qué recipientes y qué cuidados debemos de tener? Son cosas a considerar. Podemos realizar un almácigo en recipientes que tengamos en casa, vasitos de yogur, por ejemplo, vasitos que nos sobren, vasos descartables, o específicamente en almacigueras. Por ejemplo, acá tengo varias almacigueras, ¿no? Esto es específicamente una almaciguera que se compra en el mercado, pero esto es algo que lo desechan, por ejemplo, en algunos comercios porque son los soportes donde vienen los vasos de yogur para que no se rompan. Entonces, muchas escuelas, muchas personas usan esto como una forma de reusar cosas que no podemos usar y las tenemos que tirar. Qué mejor usarlas en esto, en hacer almacigueras. ¿Qué sustrato voy a emplear para hacer un almácigo? Bueno, voy a usar o compost o humus de lombriz. ¿Cuántas semillas debo colocar en cada una de las celdas o en cada vasito? Bueno, voy a colocar 1 o 2, porque cada semilla va a dar origen a una planta. Si yo coloco un puñado de semillas, como uso semilla que tiene un porcentaje de germinación de 90% o más, probablemente todas den origen a una planta y después es muy difícil poder separar cada plantita individual. Coloco 1 o 2 semillas. La profundidad de siembra, hay una regla práctica que es para todas las semillas. La profundidad de siembra no tiene que ser mayor al doble del diámetro de la semilla. Muchas de las frustraciones de por qué no prospera un almácigo es por la profundidad de siembra. Otro de los cuidados que tenemos que tener una vez que yo ya sembré mi semilla es la forma en que hago el riego del almácigo. El riego tiene que ser tipo goteo, una lluvia fina. ¿Por qué? Porque si es un riego brusco con una regadera que tiene una roseta con agujeros grandes, se me escapa la semilla y la pierdo. Otro cuidado que tenemos que tener del almácigo es que las plantas, cualquier planta que se usa en una huerta, necesitan 5 horas de luz directa del sol. Muchas veces el almácigo no prospera porque lo dejamos en una ventana y resulta que en la ventana hay 1 hora, pasa el sol, pero eso no es suficiente. Entonces la plantita no prospera. ¿Cuándo decimos que una planta está pronta para ser trasplantada de un almácigo? Bueno, cuando tiene unos 10 a 15 centímetros de altura o 3 o 4 hojas verdaderas tiene la plantita, o cuando transcurrieron 30 días a partir del momento en que yo sembré el almácigo. Por eso en un almácigo es muy importante poner el nombre de la especie y la fecha. De esa manera yo puedo ir controlando cómo va prosperando mi almácigo. Otra medida de manejo de la huerta es cubrir el suelo en los lugares donde no hay planta. Por ejemplo, podemos cubrir el suelo con pasto seco, con hojas secas. A veces se utiliza también viruta, pero no es recomendada todos los años o en forma continua, porque la viruta, para que los microorganismos del suelo puedan digerirla y se transforme en materia orgánica, inmovilizan el nitrógeno y se genera una deficiencia de nitrógeno en el suelo. La ventaja de cubrir el suelo con pasto seco, por ejemplo, u hojas secas, es que no crecen malezas en los lugares donde están las plantas. Las malezas competirían con nuestras plantas. La otra ventaja es que protegemos la vida del suelo, porque cuando vamos a regar,
Si lo hacemos sobre un suelo desnudo, el golpe del agua va compactando el suelo y el suelo compacto hace que la planta tenga más dificultades para nutrirse, para absorber agua y nutrientes. Otra ventaja de cubrir los suelos es que mantenemos la humedad del suelo, porque al ser el riego sobre esto se mantiene, hay menor evaporación de la tierra desnuda, entonces hay que regar menos y se mantiene mejor la humedad. Otra medida de manejo en la huerta orgánica es la altura de los canteros. Los canteros tienen que tener una altura mínima de 20 a 25 centímetros. Lo ideal es que sean de 25 a 30 centímetros. Esto permite un buen desarrollo radicular y una buena distribución del agua en el perfil del suelo. Y la otra pauta de manejo que tenemos que tener claro es la forma en que se realiza el riego en un sistema orgánico. En los sistemas grandes usamos riego por goteo, que son esas cintas de riego que tienen orificios. En una huerta más pequeña, por ejemplo como esta, utilizamos regaderas, pero lo importante es que la regadera tenga una roseta de este tipo, o sea, una roseta que provoque una lluvia fina. Con estas medidas de manejo que yo estoy diciendo, nos prevenimos muchos problemas. En la orgánica, lo principal con respecto a la sanidad, es decir, para evitar plagas y enfermedades, lo principal es la prevención. Todas las medidas de manejo que hemos sugerido a lo largo de estos encuentros apuntaban a reforzar el equilibrio del sistema, la biodiversidad, los canteros altos, cubrir el suelo, agregar abono orgánico al suelo, la forma de riego. Todo eso lleva al equilibrio del sistema. Cuando el equilibrio se rompe, ahí aparecen plagas o enfermedades. Significa que hay algo, alguna pauta de manejo que falló. Nosotros en agricultura orgánica hablamos de manejo y no de control. No esperamos que las cosas ocurran. Por eso prevenimos las causas antes que aparezcan los síntomas. Cuando el problema se presenta, lo primero que hago no es con qué, sino por qué. ¿Por qué se presentó? ¿Por qué hay una plaga? ¿Por qué hay una enfermedad? Ahí trato de analizar los distintos factores del sistema para buscar una solución. Es importante que nosotros tengamos una visión de todo el sistema, porque cuando una planta está enferma, la unidad enferma no es en realidad la planta, sino es todo el espacio bioclimático en que se encuentra la huerta. Y como tenemos que apostar al éxito de la huerta, vamos a tener que tomar medidas que pueden ser físicas, por ejemplo, uso de trampas. Es muy común usar en agricultura orgánica vasitos enterrados a nivel del suelo con cerveza o con levadura de cerveza. Actúa como una trampa para caracoles, para babosas, por ejemplo. También podemos tomar medidas biológicas, que es promover la presencia de enemigos naturales. Ya vimos que era con florales, con aromáticas. Y a veces tenemos que recurrir al uso de preparados botánicos. Por ejemplo, es muy usado el alcohol de ajo para controlar pulgones, es muy usado un macerado de anacahuita para controlar hormigas, que en verano son a veces un problema. Como verán, la visión es una visión del sistema. Queda ahora invitarlos a todos a tener una experiencia de huerta orgánica, ya sea en nuestras casas, es un trabajo lindo de realizar con la familia y sobre todo es un trabajo ideal para desarrollar en los centros de enseñanza. Muchas escuelas, muchos liceos usan a la huerta como herramienta educativa. Es mucho más fácil aprender matemáticas, volumen de tierra, perímetros, área, en un aula, como llamamos en las escuelas, el aula viva, el aula expandida, el laboratorio verde. Además, la huerta, en este caso estamos en una huerta escolar, donde es un sistema de producción protegido. Significa que es una estructura que está armada con madera, postes de eucalipto y se utiliza como protección polietileno con tratamiento térmico y ultravioleta, que tiene aditivos que lo protegen contra los rayos ultravioletas y los rayos infrarrojos. Es muy común que en nuestras huertas, como está esta, pintemos los palos de blanco. De esta manera nosotros prolongamos la vida útil del polietileno. ¿Por qué? Porque se absorbe menos rayos infrarrojos, que son los que degradan el polietileno.
Lo ideal es que en las clases, en las escuelas, puedan desarrollar una experiencia de huerta orgánica, porque más allá de obtener frutas frescas, libres de productos químicos, este tipo de proyecto tiene implícito muchos valores. Por ejemplo, podemos cultivar la paciencia, cultivar la tolerancia, respetar la vida, los seres vivos, la importancia que tiene cada uno, la importancia de planifico sembrar lechugas porque vamos a vender en la escuela para el viaje de fin de año. Planifico, me esfuerzo, obtengo un resultado. ¿Tá? Son muchos los valores que podemos desarrollar. Queda hecha la invitación.